Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Tangle Romance. Meten a la cárcel al hermano de Cylon basados en el libro. La sirena de la ambulancia hizo eco en todo el callejón, despertando a las personas que vivían alrededor, sin mencionar la casa grande llena de personas que estaban desconcertadas y caóticas. Aunque hace unas horas seguían sonriendo y cenando juntos, esto puede considerarse un vínculo familiar tras años de incomprensión. Pero después de un disparo estridente, una violenta tormenta puso fin a esta felicidad. Con la ayuda de todos, el señor Kong fue llevado al hospital y todos solo pueden quedarse aquí y esperar a que la policía grabe el testimonio del interrogatorio preliminar hasta que el departamento forense haya recopilado la información inicial. Debido a que la policía descubrió que la persona que sostiene el arma fue solo Saifa, se incluyó como el principal sospechoso hasta que la policía descubra la verdad. Saifa permanecerá detenido en la comisaría en espera de una investigación. Cylon vio impotente cómo su hermano era esposado por dos policías con una expresión de horror. Sintió mucho miedo, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Incluso cuando estaba rodeado de cobradores de deudas, estaba muy lejos del miedo que tenía ahora. Yo no lo hice, Cylon, tienes que creerme. Saifa miró al único pariente que quedaba y gritó en voz alta como si quisiera decir algo, pero terminó repitiendo la misma oración. No era realmente obra mía, yo no lo hice. Entonces dile a la policía lo que sucedió al final. Cylon se acercó a la policía, inclinó la cabeza suavemente y pidió hablar con su hermano por un momento, y el policía asintió con la cabeza. Tú no lo hiciste, entonces solo dilo, ¿quién lo hizo? Las súplicas de Cylon no tenían sentido y Saifa permaneció en silencio. La policía consideró que el tiempo era demasiado largo, por lo que llevaron al sospechoso a la comisaría bajo la mirada de personas con intereses personales. A través de los ojos de su hermano, creía absolutamente que su hermano nunca haría algo tan cruel. Puede que sea muy inteligente, prefiriendo siempre engañar a los demás con sus palabras, pero Cylon todavía cree firmemente que Saifa no es el tipo que es tan cruel como para lastimar a los demás. Justo ahora, la sangre en su cuerpo fluía muy rápido. Cylon usó sus dientes para morderse los delgados labios para reprimir su miedo. La esbelta mano se cerró en un puño, los dedos se apretaron en la palma, pero esto no devolvió a Cylon a sus sentidos. A pesar de que la gran mano de Kang agarró suavemente su hombro, él no lo sabía y todavía estaba pensando en lo que pasó. Kang agarró suavemente su hombro, todavía inconsciente y todavía pensando en lo que sucedió con confusión. Realmente no entiende, porque sentado no muy lejos del señor Kong, que se había desmayado en un charco de sangre, parecía que todavía tenía mucho miedo de algo. Todo su cuerpo temblaba. Sostenía un arma homicida en la mano, aunque lo negó repetidamente, aunque permaneció en silencio sobre lo que había sucedido. Todo se desarrolló como una pesadilla, como un recordatorio para él de que la felicidad que acababa de tener era una mentira. Cylon fue llevado por Kang al hospital para cuidar la enfermedad del señor Kong. Nan también llevó a la abuela Jin con él, solo pensando en las personas a su lado que necesitaban ser atendidas en este momento. Cylon comenzó a recuperar sus sentidos. Su pequeña y delgada mano se extendió para agarrar la mano de Kang, un puño que valía más que 1000 palabras. Kang entendió completamente los pensamientos de Cylon, forzó una pequeña sonrisa y apretó su mano. Pasaron las horas y Cylon, Kang y la señora Jin se sentaron frente a la sala de operaciones, esperando los resultados del tratamiento del señor Gong. En ese momento, Nan solo podía sentarse abajo y esperar a que todos regresaran a casa, pero hasta ahora no ha habido señales de progreso, lo que hace que todos esperen ansiosamente.